Los católicos creemos y afirmamos que la Madre del Redentor del mundo fue y es virgen antes, en y después del parto. La Virgen María fue concebida en estado absoluto de gracia santificante, la que habría de dar carne de su carne y sangre de su sangre a Jesucristo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos en la Santísima Eucaristía, tenía que ser absolutamente pura, sin la menor mancha de pecado, ni el original, ni pecado personal. El Evangelio que hoy escucharemos narra la ocasión en que, hallándose Cristo predicando, alguien fue a decirle: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. La pregunta es si esos hermanos son hijos de María, como lo propone la interpretación protestante de este pasaje bíblico. Escuchemos con mucha atención el relato de San Lucas del capítulo 8. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura que escuchamos dice parientes, porque efectivamente la palabra griega adelphoi, que literalmente quiere decir hermanos, puede ser también traducida correctamente como parientes. ¿Y eso por qué? Porque el Nuevo Testamento, en la línea del Antiguo Testamento, retoma el uso que éste hacía en el hebreo aj. Aj quiere decir hermano y ajot hermana, que se utilizaba para referirse a toda la parentela. De modo que aj en hebreo, adelphos en griego y hermano en español es lo mismo y se emplea para referirse a cualquier pariente, como el primo, el tío, el cuñado, el sobrino, el amigo, los que pertenecían al mismo clan, a la misma tribu, al mismo pueblo de Israel, que se sabían todos ellos descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por consiguiente, todos son hermanos y tienen conciencia de ello. En el Nuevo Testamento nos encontramos con San Pablo, que en sus cartas llama a todos hermanos. Los que oían también en el discurso de San Pedro después de la resurrección de Cristo, oían las palabras de Pedro e impresionados, le preguntan a él y al resto de los apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Es Cristo mismo quien enseña a referirse unos a otros como hermanos, lo cual evidentemente no quiere decir que hayan nacido de una misma mujer. Tenemos, por ejemplo, el Padre Nuestro, la oración dominical,
la oración número 1, donde Cristo de manera inmediata nos invita a decir a Dios, Padre nuestro. Es decir, somos hijos de un solo Padre, por lo tanto somos hermanos. Pero hay otras expresiones donde Cristo se refiere a distintas personas, sin con ello señalar que son hijos de la misma mujer, pero que sí son hermanos. Por ejemplo, ¿por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que llevas en el tuyo? Otra expresión, si tu hermano peca, ve y corrígelo. Hablando de la obligación de corregir fraternalmente al que se equivoca, al que peca. Otra expresión, ustedes en cambio a nadie llamen rabí, porque uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos. Otra cita, lo mismo hará con ustedes el Padre Celestial si no perdonan cada uno de corazón a su hermano. Otra más. Si al presentar tu ofrenda ante el altar te acuerdas de que un hermano tuyo tiene algo que reprocharte, deja allí tu ofrenda. Ve primero a reconciliarte con tu hermano. Ante este uso, pues, frecuente de la palabra adelphos, es decir, hermano, entendida como familiar, es claro, evidente, que los hermanos de Jesús son sus familiares, puesto que nunca en la Sagrada Escritura se habla de los hijos de María. Jamás son mencionados los hijos de María, porque simplemente no los tuvo. El único, el primogénito y único hijo es nuestro Señor Jesucristo de la Virgen María. Cuando se habla del viaje que hicieron a Jerusalén y se perdió el niño Jesús, solamente son mencionados Jesús, José y María. Nadie más. Es decir, no hay ningún otro integrante de la familia. Después, junto al pie de la cruz, estando la Virgen María y el apóstol más joven, el predilecto, dijo Jesús a María, mujer, ahí tienes a tu hijo, refiriéndose al apóstol Juan. Y desde entonces este apóstol predilecto se encargó del cuidado de la Virgen María. Si ella hubiera tenido más hijos y más hijas, como algunos creen, esta encomienda del Señor crucificado no tendría razón alguna. La Virgen María solo tuvo un hijo, nuestro Señor Jesucristo. Solo Dios Espíritu Santo llenó el ser de María Santísima. Es en María donde se cumple la profecía hermosa de Isaías 7:14. ¿Qué dice Isaías 7:14? La repito, hermanos, porque esta cita deberíamos conocerla y memorizarla todos. Isaías 7:14 dice, He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Decir que María tuvo más hijos y más hijas es no creer en esta profecía que viene de Dios. Es decir, que esta profecía no es verdad. Terminaré citando unas palabras del doctor angélico Santo Tomás Aquino, donde él dice, ni siquiera hay que discutir, o sea, ni siquiera es tema de discusión si la Virgen estuvo sujeta en ningún momento a la concupiscencia, ya que tales mociones desordenadas
están íntimamente asociadas con la mancha del pecado original y también al pecado actual. La concupiscencia actual es la moción del pecado, según la interpretación teológica de Santo Tomás de Aquino. Y la Virgen María, como lo dijo el arcángel San Gabriel el día en que se presentó ante ella para anunciarle que sería la madre del Redentor del mundo: Jaire María que jaritomene, Joquirios meta su. Alégrate María, llena de gracia. El Señor está contigo. Notemos, hermanos, que el arcángel Gabriel solo transmite lo que Dios le ha ordenado decirle a la Virgen María. El arcángel Gabriel no viene a decir nada de su propia iniciativa. Solo transmite lo que Dios mismo le ordenó decir. Por lo tanto, es Dios quien declara a la Virgen María que jaritomene. Que jaritomene quiere decir llena de gracia. Y llena de gracia significa ausencia de pecado absolutamente. Ni pecado original, ni pecado actual o personal. La Virgen María, hermanos, está libre de esas concupiscencias. La Virgen María es Madre de Cristo, llena de gracia, llena de toda bendición de Dios. Por lo tanto, los hermanos de Jesús no son hijos de María. Una cosa es hermanos de Jesús y otra hijos de María. Y en la Sagrada Escritura, reitero, jamás se habla de hijos de María, sino hermanos de Jesús, que en el uso corriente de la palabra aj en hebreo, adelfos en griego, significa pariente o familiar. Soy el Padre Víctor y con gusto les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Amén. Feliz día a todos.